Todas las mujeres solteras de nuestro pueblo nacen con el potencial de ser entregadas al Padre de la Colina, como llamamos a nuestro Dios desde que nuestro pueblo se asentó por primera vez en esta tierra. 3 veces por década, la antepasada, una anciana llamada Elke, que muchos consideran bruja, sube a la montaña para pedir al Padre de la Colina que nombre a quien se llevará de nosotras. Nosotras, las del pueblo de abajo, lloramos, esperamos y tememos que nuestra sangre sea la que el viejo Dios ansía. Entonces él que regresa y se acerca a la muchacha elegida para tomar su mano, y sin decir una palabra declara la elección del Padre de la Colina. Muchas veces he visto a esas desventuradas mujeres gritar, o caer, aullando, de rodillas, suplicando que se tome a otra en su lugar. Pero siempre esas mujeres van con él que a la montaña, y de ella nunca regresan. Antes de los sucesos que voy a contar, ninguna de nosotras sabía qué hacía el Padre de la Colina con sus dones. Todo lo que contemplábamos era que, en la noche de la ofrenda, el viento que atravesaba los bosques en las alturas nos sonaba a gritos. Nadie más que él que había visto al Dios, aunque todos lo habíamos sentido y oído caminar con pasos como truenos por la montaña. Fue la antepasada de él que, o algunos dicen que ella misma, anciana entonces y anciana ahora, quien conoció al Padre de la Colina y le oyó hablar de sus deseos. Debía tomar a una muchacha soltera para el nacimiento, la madurez y la muerte de una década y, a cambio, los que invadiéramos sus dominios encontraríamos allí una vida próspera. Esto contaba la anciana a las familias que se asentaban, pero ninguna de ellas la creía, torpe y supersticiosa como parecía incluso para quienes aún mantenían creencias paganas. Cuando llegó el día de llamar a la primera doncella, las exigencias del dios fueron ignoradas. Aquella noche la montaña tembló con la caída de piedras y fuego, derribando tejados sobre el ganado y matando a algunos de los que habían negado al Padre de la Colina su peaje. Se dice que algo grande se movía en los bosques, una masa de palos y sombras. Aún así, los colonos no proveyeron. Muchos intentaron huir de la montaña para establecerse en otro lugar, pero se lo impidió otra tormenta tan antinatural en su furia como para ser entendida como el arma de un dios vengativo. Aterrorizada, la gente regresó a su asentamiento y se resignó a dar a sus hijas, la primera de las cuales dio a luz la anciana aquella noche. Los animales criados en la tierra crecieron fuertes y sanos, al igual que las cosechas alimentadas de aquella generosa montaña. Con el tiempo, el Padre de la Colina permitió que algunos de los colonos viajaran hasta la vecina ciudad de Walpurgis para vender lo que habían sembrado, y de este modo aquellas familias se enriquecieron como nunca habían conocido en el país que habían dejado atrás. También llegaron la tecnología y la industria, los vehículos, los ordenadores y los teléfonos. Al igual que con las visitas a Walpurgis, se prohibió a todos dentro de los límites de nuestra comunidad hablar de nuestro pacto con el Padre de la Colina por cualquier medio, ni se permitió a nuestros hombres atraer a mujeres extrañas a la ciudad para intercambiarlas por su sangre. Esto lo ordenó él que, como portavoz del dios, y así, a pesar de tales avances y de la comunicación con el mundo exterior, la causa de nuestras riquezas siguió siendo un secreto, una sombría y enconada vergüenza. Por amargo que fuera separarse de sus mujeres, nuestros hombres llegaron a verlo como un precio digno. Engendraron muchas hijas y las amaron menos que a sus hijos para no sufrir tanto si se las regalaban. También sus esposas se volvieron duras de corazón, pues al estar exentas por matrimonio de ser raptadas pronto olvidaron su temor a Dios. A sus hijas las mantenían encerradas en habitaciones, bajo estrecha vigilancia, o bien flanqueadas por guardias en sus quehaceres, y solo a las favoritas se les permitía casarse y escapar así del hambre del Padre de la Colina. Si a las niñas se les hubieran permitido las libertades de los hijos varones, seguramente habrían echado a perder sus oportunidades con el intento hasta que no quedara allí ni una niña más que las que aún eran niñas, y no habían crecido todavía en los gustos del dios. Así,
Como prisioneras, las niñas hemos sido criadas a lo largo de los siglos, sabiendo que nuestro destino solo tiene dos caminos: casarnos y procrear, y así continuar la tradición, o bien desaparecer en los bosques de arriba, y ser la razón de que nuestra ciudad siga siendo rica. He vivido una vida de temor desde que nací, de noches en vela rezando con las manos frías para que me perdonaran la vida cuando llegara la siguiente noche de elección. De joven sobreviví a ella, y vi con una alegría desgarrada cómo otra era conducida al bosque de la colina. Pero cuando, este año, el que atravesó la multitud que esperaba para cogerme la mano, sentí que el miedo me recorría los huesos hasta que caí rendida en sus brazos. Mis dos hermanas pequeñas me llevaron a casa, con el rostro dividido entre el alivio de haber sobrevivido y mi pérdida en la montaña. Me miraban y cuchicheaban entre ellas mientras se dedicaban a las tareas domésticas, y en sus ojos vi el mismo terror que sentía en mi propia alma desesperanzada. Mi padre no tomó bien mi elección. No era tan duro como otros hombres, ya que mi madre había muerto al darme a luz, una desgracia casi desconocida para nuestra gente, que se enorgullecía del vigor que Dios les había dado. La pérdida había sumido a mi padre en una cínica depresión, y saber que le iban a arrebatar lo que quedaba de su primera esposa no hizo sino hundirlo aún más en ese fango de tristeza. Así fue como lo encontré aquella tarde, tendido en una silla, con la cabeza entre las manos y los rasgos demacrados por la desdicha. Como su segunda esposa, mi madrastra, estaba visitando a unos amigos, y mis hermanas trabajaban afanosamente, no quedaba nadie más que yo para consolarlo en este nuevo dolor. Suavemente me senté a su lado, ocultando el temblor entre mis brazos mientras lo estrechaba contra mí. «Oh, papá», le dije. «No puedo evitar pensar en Irma y Alina. Son tan jóvenes. No sé cómo se lo tomarán cuando me haya ido». «Lo sé», gimió mi padre, pasándose una mano por la frente. «Diablos, lo sé. Siempre esperé que de algún modo hubiéramos perdido lo suficiente. Que el padre de la colina lo viera y perdonara a nuestra familia después de lo que hemos regalado. Tu madre, ahora mi pequeña, no puedo soportarlo. Simplemente no puedo». Se incorporó bruscamente, mirándome con ojos llorosos. «No le digas ni una palabra de esto a nadie», dijo de repente, «pero he oído que hay un par de familias que han hecho un trato con la antepasada a lo largo de los años. Han ido a verla y la han engatusado. La convencieron de que, bueno, se pusiera en comunión con el padre de la colina y le pidiera que eligiera a otro. Ella le diría a la gente que cambió de opinión, que la chica no era buena, indigna. ¿Recuerdas a Emery, no?» «Emery», repetí. «¿Te refieres a la chica que todos decían que se escapaba con chicos y se arruinaba?» «Dicen que huyó a Walpurgis por vergüenza. Sus padres la enviaron allí», dijo mi padre. «La casaron con un pobre chico en el último minuto y la sacaron de la ciudad tan rápido como pudieron. Van a verla de vez en cuando. Pensaron que valía la pena quedarse con ella por la mancha en su familia y todos los señalamientos y acusaciones de que no cumplían con su parte, y ahora estoy aquí sentado pensando lo mismo de ti». Apretó mi mano entre las suyas, tan fría a pesar del bálsamo veraniego del día que jadeé en voz alta. «¿Harías eso por mí?», pregunté en voz baja. «¿Estás seguro, papá?» «Iremos esta noche», dijo. «Mataré a nuestro mejor cerdo y le llevaré la carne a Elke. Dicen que la antepasada no acepta dinero. Supongo que siguen anclados en las viejas costumbres. Solo rezo para que nos ayude. Dicen que ha rechazado a mucha gente hasta ahora. Dios sabe por qué». Era cerca de medianoche cuando mi padre y yo subimos a ver a la antepasada, jadeante y tambaleándose en la oscuridad bajo el peso de la cerda muerta. El que vivía en una cabaña en el perímetro del bosque, acompañada por 3 perros lobo que parecían llevar viviendo allí casi tanto tiempo como ella.
Los perros nos observaron en silencio mientras nos acercábamos, con sus figuras peludas como gárgolas en la sombra enclaustrada de la casa. Mi padre llamó a la puerta y dejó caer el cerdo en su saco carmesí sobre el porche. Podía oler el miedo en su sudor, o en el mío. Todos temíamos sagradamente a la ancestra, pues se decía que tenía el poder de liberar o condenar a cualquiera que viviera en el pueblo de abajo con una palabra al oído del padre de la colina. Pasaron 5 minutos antes de que se asomara a la puerta, escrutando la noche con ojos negros como monedas envejecidas en el fondo de un pozo. A pesar de su avanzada edad, la mujer seguía siendo ancha y fuerte, con una musculatura endurecida por una vida dedicada a trabajar en el bosque. Aparte de las ceremonias que le habían sido asignadas, él que rara vez se dejaba ver por la ciudad, y solo aceptaba la visita de aquellos que no podían buscar consejo en otra parte. Sus ojos cobrizos y manchados pasaron de mí a mi padre con desconfianza, y finalmente se fijaron en el regalo que rezumaba sangre fresca en el porche. Su escrutinio me hizo estremecer como el cuchillo de un cazador, todo plata invernal, y de pronto creí que se había convertido en bruja o en algo inhumano por influencia del padre de la colina. Ya veo, dijo la antepasada, brevemente. Otra más. Bueno, pues. Su voz era grave, con un fuerte acento alemán, que era el origen de nuestro pueblo. Ancestra. Empezó mi padre, inseguro. La anciana le cortó. Vete a casa. Vuelve por la mañana. Entonces sabrás lo que te respondo. Empecé a retirarme con él, pero me detuvo otra orden tajante. Tú te quedas. Presa del pánico, miré a mi padre, pero estaba borracho de terror y era tan inútil como un niño. Estaba de pie, balanceándose, respirando agitadamente por la boca abierta. Sería odiado, un paria, si el pueblo se enteraba de que pretendía dar a la hija de otro en mi lugar. Los dos lo sabíamos, pero la culpa que sentíamos entonces fue devorada por nuestra desesperación por preservar mi propia vida. Está bien, dije. Vete a casa. Te quiero, papá. Yo también te quiero. Vi a mi padre tambalearse de vuelta a través de la noche, murmurando y saltando a las formas en la oscuridad. La antepasada se aclaró la garganta. Lo siento, dije, y me incliné para ayudarla a llevar el cerdo a la casa. Para mi sorpresa, levantó el peso ella sola y sin quejarse. El balanceo seguro de sus hombros denotaba una acostumbrada facilidad para la carga. La cabaña estaba escasamente iluminada, compuesta por habitaciones primitivas con pocas marcas del año en curso, salvo algunos electrodomésticos básicos. El aire del interior olía a tierra húmeda y carne de caza, y por debajo el almizclado hedor del perro. Me senté pensativa en una silla de la cocina mientras él que cargaba los restos del cerdo en un congelador, con sus rasgos planos y andróginos sin expresión perceptible. Por fin dijo, sí, te ayudaré. Pero tendrás que hacer todo lo que te diga. Gracias, dije, con la impaciencia del alivio. ¿Sí? Gracias. La antepasada se volvió para lavarse las manos en un lavabo cercano, con la sangre y la suciedad mezclándose en el desagüe. Luego dijo, primero te enseñaré algo en el bosque. Verás lo que les pasa a las chicas aquí fuera. Mi miedo regresó de inmediato, corroyéndome con un calor casi frío. ¿Por qué tengo que ver? Pregunté. ¿Y si no quiero saberlo? Él que se volvió para mirarme fijamente, y los suyos eran ojos de oso, de la misma oscuridad animal incomprensiva. Lo siento, volví a decir. Por favor, enséñamelo. Seguí a la ancestra hacia el bosque, observando que los 3 perros lobo no venían con nosotros más allá de la primera milla más allá de la línea de árboles. El que se orientó en la oscuridad con una linterna antigua, aunque por la pisada segura de sus botas, imaginé que sabría el camino igual de bien sin ella. Su robusta figura era como la de una piedra arrastrada por el bosque, solo marcada como humana por la ropa que llevaba a la espalda. Cada paso que daba pisándole los talones era rencoroso e inestable por el miedo.
Ninguno de los habitantes de la ciudad se atrevía a adentrarse en el bosque en el que vivía el padre de la colina, pues habíamos oído suficientes historias de sus malhumorados despertares como para valorar más nuestro pellejo que cualquier aventura curiosa. Aunque no hubiera conocido esas historias, habría sentido en el aire mismo de aquel lugar que no me querían allí. Cada sonido y pequeño movimiento entre los árboles era hostil, de eso estaba segura. Pensé en las tormentas que habían sacudido a las familias asentadas, en el coloso errante que se había visto en los bosques de arriba. Me acerqué a la antepasada tanto como me atreví, sosteniendo la lámpara que me había dado como si codiciara una joya. Dijo por fin el que. Por allí. Aquí es donde las encuentro, a las mujeres, después de que el padre de la colina haya acabado con ellas. Miré más allá de su hombro grueso en un claro a unos metros de distancia, levantando mi lámpara para unirse a la suya en ahogar el espacio en la luz. Permanecimos juntos durante un rato, ella con cara de deber y yo rígida de asombro. No puedo decirte cómo mueren, dijo el que. Dejo a las elegidas lejos de aquí, en otro lugar, donde el padre de la colina me las arrebata. Se mueve rápido, demasiado rápido para que yo pueda seguirle. No sé lo que les hace. Solo lo que son cuando termina. Entre los árboles había hileras de esqueletos plantados en posición vertical, como si hubieran brotado como la hierba en crecimiento natural. Los huesos habían sido manipulados, los cráneos alargados y deformados en instrumentos torturados a través de los cuales la brisa tocaba una música parecida a gritos. El padre de la colina había hecho juguetes de nuestras mujeres, campanillas de viento grotescas y hermosas en las nuevas formas que su voluntad les había dado. Para este mezquino deporte yo iba a ser sacrificada, a ser un objeto de diversión donde antes había servido y obedecido. Mientras permanecía de pie, boquiabierta en una fijación de horror, me torturaba la creencia de que las mujeres seguían vivas, de algún modo, con sus almas atrapadas en redes de huesos rotos. ¿Por qué hace esto? Pregunté al fin. ¿Por qué solo mujeres? ¿Qué importa? La antepasada se encogió de hombros, y comprendí que no era indiferente ni fría, como yo había pensado al principio, sino que estaba adormecida por su propio miedo desolado. Yo misma se lo he preguntado, dijo el que. No me lo ha dicho. Porque ha observado a la gente, creo, y ha aprendido a conocerla. Sabe que las mujeres ya se comercian, de otras maneras. Sabe que puede pedírselo a los hombres. Pero no siempre es fácil entenderle. No habla con palabras. El que apartó la cabeza de mí, y cuando volvió a hablar había en ella un cansancio de siglos esclavizada. Su voz es como el viento, o las piedras. Le entiendo lo suficiente como para captar un nombre, un sentimiento. ¿Sí o no? Eso es todo. ¿Qué es? Pregunté, con una especie de asombro jadeante. La antepasada volvió a encogerse de hombros. Un hombre. Un bosque. Una criatura. Tan viejo que recuerda cuando la gente llegó aquí por primera vez. Cuando solo había animales en la montaña. Camina a cuatro patas como una bestia, pero a veces también es viento, piedra o fuego. La montaña es parte de él, creo, y si le dejamos, o no le servimos nos matará a todos, y empezará de nuevo cuando venga otra gente. Yo lo creía. El bosque parecía escuchar las palabras de la anciana. ¿Sabe el padre de la colina que estamos aquí? Pregunté, con temblorosa inquietud. La ancestra asintió. Sí. Me quedé helada. Me habían engañado, me habían atraído hasta aquí para regalarme al dios un día antes de lo acordado. No pasa nada, dijo el que, percibiendo mi miedo incluso sin volverse para mirarme a la cara. No se acercará a nosotras. Solo se llevará el día de mañana. Tiene sus reglas. ¿No le importa que haya visto esto? Le pregunté. ¿No está enfadado, o asustado? No. ¿Qué tiene que temer de ti un dios como él?
Entonces la antepasada me hizo señas para que la siguiera de nuevo por el bosque. Mi miedo aún no me había abandonado, pues no confiaba en el padre de la colina como ella, y medio creía que vendría a reclamarme a través de los árboles. Por la mañana estarás casada, me dijo él que mientras descendíamos la montaña. Esa es la única forma segura de estar a salvo. Ritual, ceremonia. El padre de la colina lo entiende. Entonces, ¿por qué no se casan todas las chicas? Pregunté, desesperada, sabiendo ya la respuesta. ¿Eso no detendría esto? La antepasada miró hacia atrás por encima de su hombro, y sus ojos de oso se clavaron en mí con el recuerdo de un viejo e interminable tormento. Pediría que le ofrecieran otra cosa, dijo. Hombres. Quizá niños. Plantaría un nuevo bosque de huesos. Y si no estábamos de acuerdo, moriríamos todos, como la gente la última vez que dijo no al Dios. Volvió a darme la espalda y, detrás de nosotras, estaba segura de sentir el peso de algún Goliat tambaleante, recorriendo las sombras que nos pisaban los talones. «Te casarás», dijo él que una vez más. «Hay un joven que estará de acuerdo si se lo pido. Los dos se irán lejos de aquí, al otro pueblo, donde la montaña empieza a perder su dominio para otros». ¿Otros? Repetí. Eso no es asunto tuyo. Lo tuyo es vivir. La antepasada se detuvo en seco y levantó la linterna para mirarme a los ojos. Hay una cosa más que debo preguntarte, dijo. ¿Puedes enviar a otro aquí a morir? Hice una pausa, y solo se oía en el bosque el latido de mi corazón enfermo y su respiración gutural antes de dar mi respuesta. A la mañana siguiente me casé con un muchacho al que apenas conocía, y con la bendición de mi padre. Fui a la puerta del joven con la ancestra a mi lado, sacándolo, con los ojos apagados, de su cama para pedirle su mano. Emil había perdido a 3 hermanas en la colecta del padre de la colina, y era lo bastante joven como para no sentir aún frialdad ante su destino, como muchos de los habitantes del pueblo habían aprendido a sentir. Unos meses después de que la última de sus hermanas fuera enviada a la montaña, Emil había acudido a la antepasada para pedirle su favor, como yo. No estoy hecho para este lugar, le había dicho. ¿Le pedirás al padre de la colina que me deje salir ileso? Él que lo había pensado un día antes de que el muchacho recibiera su respuesta. Espera un poco, joven. Aquí hay un propósito para ti. Esto me dijo Emil, delgado y de voz suave en su vacía y hermosa casa, y yo me desahogué de mi historia a cambio. Mientras escuchaba, vi su rostro palidecer por los horrores de la montaña, como si ésta le bebiera toda la sangre y el color hasta dejarlo como un hueso. Así fue como nos casamos, rápidamente y con escasa ceremonia, y me tumbé con él en su cama para sellar el ritual antes de que el mediodía rompiera sobre las colinas. Después empecé a llorar, primero de alivio y luego por la compasión de sus ojos. Solo por nuestra libertad el joven había consentido en tenerme. No éramos más que extraños el uno para el otro, unidos por los anillos, y ahora por el nombre que compartíamos como un beso amargo. Nunca habría amor en nuestra casa. Cada uno de nosotros había perdido demasiado. Aquel día el que volvió a la montaña y pidió otro nombre en sustitución del mío. Vi a la hija de un vecino llorar y mirar con odio mi mano beringada. El aborrecimiento por mi elección pesaba sobre mí como una losa de piedra, pero no dije nada, no hice más que hacer las maletas para mudarme a la casa lejana que iba a comprar con el dinero de mi nuevo marido. El padre de la colina nunca tendrá ninguna hija mía, porque yo no puedo tener hijos. Libré mi vientre de esa esperanza tan rápido como pudieron hacerlo los médicos aquí en Walpurgis. Puede que sea cierto que los deseos del padre de la colina no puedan arraigar más allá de la montaña, pero no me atreví a arriesgarme, pues temo a ese monstruo y a sus caprichosos designios más que a la muerte en su barbarie. Mi marido llora por sus hermanas, cuando se cree solo, pero no me atrevo a consolarlo.
Solo he perdido a mi madre, la primera mujer que murió por mí, y de la segunda, y de todas las demás enterradas en la montaña no me atrevo a llorar, por haber maldecido a una de ellas hasta el fin del que he huido. En cuanto a las niñas vivas que he dejado tras de mí, rezo para que se salven de la codicia de los hombres y los dioses, o bien para que sean amadas por sus padres, como yo lo soy por los míos. Cada Halloween era mucho peor. La gente usaba disfraces de plástico sin sentido, o se manchaba con sangre falsa, o peor aún, simplemente camisetas que decían disfraz. Harold les regaló caramelos de todos modos, pero este Halloween había sido la gota que colmaba el vaso. Acababa de apagar la luz del porche cuando algunos niños aparecieron, sin usar ni siquiera disfraz. Parecían aburridos, sin decir nada, solo esperando dulces gratis. Pequeños gilipollas. Déjenme decirles algunos consejos, dijo Harold. La próxima vez, usen un disfraz, o al menos decir truco o trato. Cerró la puerta con un portazo. Estaba sudando. El corazón le dio un vuelco. Se sintió furioso, pero también, inesperadamente, temeroso. ¿Qué pasaría, pensó Harold, con aquella generación a cargo del futuro? Al año siguiente, su esposa fue la que entregó los dulces. A ella le encantaba ver los disfraces más bonitos. Harold se encerró en su estudio, refunfuñando sobre las nuevas generaciones. Podía escucharlo todo a través de la puerta de estudio. Sonó el timbre de la puerta. Truco o trato. Risas. Repitieron. El timbre de nuevo. Truco o trato. ¡Qué disfraces más adorables!, gritó su esposa. Entrar aquí para que os vea en la luz. Más risas. Luego, silencio. El corazón de Harold se aceleró. El sudor corría por su rostro. La puerta de entrada se cerró. Cariño. Gritó. Oyó un golpe en la entrada. El Halloween anterior brilló a través de la memoria de Harold. Por primera vez vio todos los detalles de esos niños. Ropas sin marca, caras sin expresión. Ojos completamente negros. Santo cielo. ¿Cómo no se había dado cuenta? Se paró en la puerta de su estudio. Harold googleó niños de ojos negros, y protocolos para cuando los has invitado accidentalmente a entrar. Nada. Nadie los dejaba entrar, al parecer, nadie que hubiera vivido para contarlo. Los niños de ojos negros no eran lo suficientemente listos para engañar a nadie para que los admitieran. Al menos no hasta que Harold les dijo cómo. Un sueño y eso es todo. Me repito a mí mismo. Pero la sensación no desaparece completamente. Esa mezcla entre incertidumbre, incredulidad y temor se me quedó grabada en la mente. Trato de ser analítico, racional, despedazando las escenas, cuidando de no añadir algo que pudiese contaminar los recuerdos. Pero las cosas no mejoran, son iguales. Quisiera hablar con alguien sobre el tema, pero no quiero que me tachen de loco o de soñador. Si bien mi imaginación a veces se desborda, siempre tengo pleno control de ella. 3 noches de ansiedad nocturna. He leído páginas en la red. Algunas mencionan que es normal que suceda a veces, sobre todo por el estrés, por el ritmo de vida agitado que llevamos hoy en día. Pero estoy seguro de que mis niveles de estrés son muy normales. Sí, me he desvelado un poco últimamente, pero es algo que siempre he hecho por temporadas, pero lo que pasó hace 3 noches fue diferente. Si profundizo en ello y me dejo llevar por mi imaginación y la sugestión, podría decir que es hasta aterrador. Sí, aterrador. Recuerdo haber despertado en medio de la madrugada con una tremenda ansiedad, temblando, sudoroso, angustiado. Lo recuerdo bien porque ahora mismo siento algo de esa ansiedad. Es inexplicable. Me levanté de mi cama y fui a la nevera a tomar un vaso de agua helada.
No enciendo las luces, conozco perfectamente el camino y una luz de luna filtrada por una ventana me da más elementos para caminar sin tropezar. Abro la puerta de la nevera, la luz me deslumbra brevemente y tomo la garrafa de agua y bebo directamente. La heladez del líquido cruza dolorosamente por mi garganta y se aloja en mi estómago. Siento perfectamente su recorrido. Un estómago frío siempre me ha ayudado a conciliar el sueño por extraño que parezca. Coloco la garrafa de agua y cierro la puerta de la nevera, vuelvo sobre mis pasos y me recuesto a seguir durmiendo. No lo consigo, el sueño se ahuyentó por lo que estaba sintiendo. Malditos nervios, pensé. Y me dispuse a dormir por la fuerza. Debía levantarme temprano para trabajar por la mañana. Un temblor se apodera de mis manos. Intento controlarlas pero ahora ambos pies lo hacen. Tiemblan y patalean sin mi consentimiento. Procuro no entrar en pánico y cierro los ojos. Me concentro en detener los temblores. Ahora es mi cabeza, se agita de lado a lado violentamente. Como si alguien me sacudiese desde dentro. Aún así permanezco tranquilo. La cabeza deja de temblar pero ahora es mi torso el que convulsiona. Me incorporo nuevamente. Siento un cosquilleo en las plantas de los pies y me muerdo los labios ya con la desesperación a flor de piel. Mi mente lucha por relajarse, pero esta maldita angustia, ansiedad me digo, y ese término más científico me da cierta tranquilidad. Procuro cerrar bien los ojos y relajarme. Los temblores continúan pero no hago caso, estoy determinado a dormir. No sé cuánto tiempo pasa, pero creo que bastante. Mi cuerpo se ha relajado más y casi no tiembla, hace frío y no me cubro con tal de no moverme. Una heladez me recorre la piel, estoy semiconsciente pero me doy cuenta de lo que está pasando. No me muevo, solo entreabro mínimamente mi ojo izquierdo. Y la veo. Una sombra completamente negra y bastante delgada se desprende de mi cuerpo con rapidez y se pierde en la oscuridad de mi guardarropa. Me quedo profundamente dormido. Hace 3 noches gané la batalla sobre el control de mi cuerpo. No sé si volverá a suceder. Pero no quiero imaginar qué pasará si pierdo.